Hola chicos, bienvenidos a Introducción a la Química. Hoy voy a hablar sobre la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, como ustedes saben, el cronograma tentativo que teníamos era que para la semana del 8 de abril estuviésemos estudiando los compuestos inorgánicos. Así que por eso es que hoy va nuestra clase, ¿sí? Esto está dentro del bloque temático 2 y como ustedes observan, el último tema del bloque se llama nomenclatura de compuestos inorgánicos. Como es un poco complejo, me pareció interesante hacer este video. Deben tener en cuenta dos cosas importantes. Los compuestos químicos se dividen en dos grandes grupos, los compuestos inorgánicos que vamos a ver hoy y los orgánicos. Los compuestos orgánicos los van a desarrollar en más profundidad en Química 2. Están formados por cadenas de átomos de carbono, tienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y en algunos casos fósforo y otros elementos. Los compuestos inorgánicos, que son los que vamos a ver hoy, son los que están formados por el resto de los elementos de la tabla periódica, tienen la particularidad de no contener cadenas de átomos de carbono, pero en algunos casos aparece un átomo de carbono, como es el caso del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, del cianuro y del ácido carbónico, por ejemplo. Es decir, estos tienen carbono, pero los clasificamos dentro de los compuestos inorgánicos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es quien regula todo referido a nomenclatura de química, ha establecido un conjunto de recomendaciones para nombrar y hacer las fórmulas de las sustancias químicas. Esas recomendaciones están basadas en el número de oxidación. Por lo tanto, les voy a explicar rápidamente cómo se adjudica número de oxidación. Ya sea que estamos frente a un compuesto inorgánico, un compuesto covalente o molecular o un compuesto metálico, el número de oxidación de un átomo es la carga que tendría ese átomo en una molécula o en un compuesto iónico, si los electrones fuesen transferidos completamente. Independientemente que sean transferidos o que se estén compartiendo, el átomo adquiere una cierta carga. A eso se le denomina número de oxidación. Hay ciertas reglas para adjudicar número de oxidación y en función de esas reglas nos va a resultar más fácil conocer con qué número de oxidación está actuando un átomo en un compuesto. Pero deben recordar esto. Las sustancias simples o elementos libres, es decir, átomos sueltos, siempre tienen número de oxidación 0. En este caso, el hidrógeno, por ejemplo, la molécula de hidrógeno que está compuesta por dos átomos de hidrógeno, cada uno está compartiendo un electrón con el otro. Pero como sus núcleos son idénticos, ninguno de los dos átomos logra llevarse los electrones que están compartiendo hacia su núcleo más que el otro. Por lo tanto, no hay una carga neta en ese enlace. Por eso se dice que cada uno de estos hidrógenos va a tener número de oxidación 0. La segunda regla dice que en todo ion monoatómico el número de oxidación es la carga del ion. Por ejemplo, si tenemos sodio positivo, el número de oxidación en ese caso va a ser más 1. Si tenemos aluminio más 3, el número de oxidación va a ser más 3. En los metales alcalinos, que son todos los del grupo 1, vamos a tener siempre un único número de oxidación y es más 1. Recuerden que el hidrógeno está ubicado allí, pero no es un metal. Y el hidrógeno va a tener más 1 y menos 1. Los metales alcalinos térreos, que son los del grupo 2, siempre van a tener número de oxidación más 2. Los del grupo 13, donde está el aluminio, van a tener más 3. La tercera regla nos dice que el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Hay una sola excepción, que es en el agua oxigenada y en los peróxidos, pero nosotros no lo vamos a ver por ahora. El número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto cuando está unido a metales. Por ejemplo, los hidruros metálicos. Solo en los hidruros metálicos el hidrógeno va a adquirir número de oxidación menos 1. ¿Por qué? Porque los metales siempre son positivos. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla y tiene un solo número de oxidación que es menos 1. Los elementos que están debajo del flúor son el cloro, el bromo y el yodo, tienen múltiples números de oxidación. Uno de esos números es negativo
y van a tener 4 números positivos. Por eso nunca vamos a empezar a adjudicar número de oxidación ni por el cloro, ni por el bromo, ni por el yodo. Vamos a empezar por el otro elemento que los acompaña. Recuerden esto, en un compuesto o molécula neutra, sin carga, la suma de los números de oxidación de los átomos que la componen esa molécula nos debe dar igual a 0. Bien, me remito al ejercicio 17 de la unidad 2. Allí, bueno, puede ser el 18 para ustedes, disculpen. Aquí tenemos el amoníaco. Está formado por nitrógeno y 3 hidrógenos. Como vemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de enlace tenemos presente. Para eso nos damos cuenta que el nitrógeno es no metal y el hidrógeno también es no metal. Para calcular el número de oxidación tanto del hidrógeno como del nitrógeno, tenemos que remitirnos a las reglas de adjudicación. El número de oxidación del nitrógeno, una sola vez, porque está una sola vez en la molécula, más 3 veces el número de oxidación del hidrógeno, nos tiene que dar 0 porque esta molécula no contiene ninguna carga. Analicemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1 siempre, excepto cuando está unido a un metal. En este caso, sabemos que el nitrógeno es un no metal, por lo tanto, justamente el hidrógeno va a actuar con su número de oxidación positivo, más 1. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos aquí en nuestra ecuación. El nitrógeno no sabemos con qué número de oxidación actúa. Entonces, la única forma de conocerlo es reemplazando el número de oxidación del hidrógeno, multiplicándolo por 3, nos va a dar más 3. El número de oxidación que toma el nitrógeno va a ser un número tal que, sumado a más 3, me dé 0. El único número que cumple esa condición es menos 3. Es decir, que el número de oxidación que toma el nitrógeno en este compuesto es menos 3. Para que sumado a más 3 me dé 0. ¿Cómo se coloca en la fórmula? El hidrógeno dijimos que actúa con más 1. Se pone entre paréntesis, arriba del elemento, solo el número de oxidación de uno de los elementos. Por más que sean 3, se pone más 1 acá, no se pone más 3. Y luego el número de oxidación que le corresponde al nitrógeno. En este caso, menos 3. Este es el número de oxidación del nitrógeno y este es el número de oxidación de cada uno de los hidrógenos que intervienen en esta molécula. Recordemos algo respecto de las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas siempre expresan la composición de las sustancias por medio de símbolos químicos, es decir, que nos dicen los elementos presentes y la proporción en que están presentes en ese compuesto. Generalmente, el elemento menos electronegativo va adelante de la fórmula y el elemento más electronegativo va al final de la fórmula. En general, se ponen los metales adelante, que son menos electronegativos, y los no metales detrás. Pero se nombran al revés. Siempre el negativo terminado en uro, en general para los compuestos binarios, por ejemplo, en este caso sería cloruro de y el nombre del metal, cloruro de sodio.